buen día alumnos, soy el Profesor 1 y en este video vamos a analizar la nomenclatura inorgánica. Vamos a ver tres tipos de variaciones distintas. Vamos a iniciar con los compuestos binarios del oxígeno, continuaremos con el hidrógeno y por último las sales. En el caso de los compuestos binarios del oxígeno vamos a tener de dos tipos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Vamos a iniciar con los óxidos metálicos. En el caso de los óxidos metálicos vamos a tener dos casos distintos para cada uno de los compuestos que vamos a ver. Puedo nombrar un compuesto a partir de la fórmula, que es el caso más común, que me den la fórmula y yo le doy el nombre, o me pueden dar el nombre y yo puedo hacer la fórmula. Vamos viendo el primer caso. Me dan la fórmula y quiero saber el nombre del compuesto. Primero, identificación. ¿Cómo sé que es un óxido metálico? Palabra clave, óxido. Está presente el oxígeno. Si nosotros tenemos un compuesto donde está presente el oxígeno, se va a denominar óxido. Para que sea un óxido metálico, quiere decir que el compuesto que va a acompañar al oxígeno es un elemento metal, de los cuales se ubican del lado izquierdo de la tabla periódica. Para poder nombrar estos compuestos a partir de la fórmula, vamos a seguir los siguientes pasos, muy sencillos. 1. Coloca la palabra óxido. 2. Define la carga del catión. 3. Si ese catión tiene más de una carga, vas a colocar el nombre de ese metal o de ese catión y vas a colocar su carga entre paréntesis con números romanos. Rápidamente vemos un ejemplo. Tenemos magnesio, tenemos oxígeno. Siempre se coloca primero el catión y después el anión. Tenemos un metal y tenemos oxígeno. Por lo tanto, paso número 1, palabra óxido. Este va a ser un óxido. Ahora, definimos la carga del catión. El oxígeno siempre va a tener una carga de -2, a excepción de los que se conocen como peróxidos, de los cuales no vamos a ver. Ahorita nos vamos a centrar en los óxidos. Por lo tanto, la carga del oxígeno siempre es -2. Para que la carga sea neutra, el magnesio debe tener una carga de +2, para que +2 menos 2 me dé 0. Sin embargo, como este elemento solamente tiene una sola carga, no voy a colocar paréntesis ni nada. El elemento simplemente o el compuesto simplemente se va a llamar óxido de magnesio. Caso número 2. Cobre y oxígeno. El cobre, a diferencia del magnesio, tiene dos posibilidades. Puede utilizar una carga de +1 o puede utilizar una carga de +2. ¿Por qué sé esto? ¿Cómo sé esto? Porque en la tabla periódica me van a dar los estados de oxidación de los elementos, o existen ciertas tablas en internet que me dicen cuáles son las cargas o estados de oxidación más comunes de cada elemento. Como el cobre tiene dos estados de oxidación, yo voy a seleccionar el estado de oxidación que cumpla con neutralizar las cargas del compuesto. Otra vez, el oxígeno tiene -2, y si yo utilizo la carga de +2, 2 por 2, 4. 4 menos 2 más 2. No se va a neutralizar. Por lo tanto, la carga del cobre tiene que ser 1, para que al multiplicar 1 por 2 me dé +2 y al restarle 2 me dé un elemento neutro. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Óxido, nombre del metal, de cobre, y entre paréntesis colocamos lo que viene siendo su estado de oxidación. Ahora, si me dan el nombre del óxido, ¿cómo puedo yo hacer la fórmula? Muy sencillo. Primero, todos los óxidos inician con la palabra óxido. Si me dan el nombre y dice óxido, yo ya sé que es un óxido. Solamente faltaría ver si el que lo acompaña es un metal o es un no metal. Vamos a colocar los elementos que van a estar en el nombre, primero el metal y después el oxígeno. Y vamos a colocar las cargas de cada elemento. Por último, lo único que necesitamos hacer es cruzar las cargas de los elementos y si fueran iguales, se simplifican a 1. Otra vez, el oxígeno siempre va a utilizar una carga de -2. Vamos con el ejemplo. Óxido de aluminio. ¿Cómo sé que es un óxido? La palabra lo dice. Por lo tanto, hay oxígeno y hay aluminio. Voy a colocar primero el metal, que sería el aluminio. Me voy a mi tabla periódica y el aluminio solamente tiene una carga, que es de +3. El oxígeno va a tener -2. El último paso es cruzar las cargas. El 3 se va con el oxígeno y el 2 se va con el aluminio, como subíndices, es decir, en la parte de abajo o en la parte inferior.
formando el compuesto óxido de aluminio. 2 y 3. ¿De dónde viene este 2 y 3? El 3 viene del 3 del aluminio y el 2 viene del menos 2 del oxígeno. Y aquí es donde ocurre el cruzamiento de cargas. Muy sencillo. Vamos a ver el segundo ejemplo, óxido de hierro. Y aquí nos lo ponen más fácil porque ya nos están diciendo cuál es la carga del hierro, que tiene dos posibilidades, más 2 y más 3. En este caso sería Fe más 2 y oxígeno menos 2. Cruzo las cargas y utilizo el concepto que está entre paréntesis. Si son iguales las cargas, se simplifica 1. Como los dos tienen 2, simplificamos a 1 y el 1 no se coloca porque se sobreentiende. Por lo tanto, el compuesto sería el FeO, F-E-O. Segundo caso, óxidos no metálicos, también conocidos como ácidos o anhidros. Vamos a ver el mismo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que el oxígeno se va a combinar con un no metal. Es la única diferencia que vamos a tener. Pero a la hora de hacer la nomenclatura, básicamente es lo mismo. Indicamos la cantidad de átomos de cada elemento, primero el óxido y posteriormente el no metal. Y si es 1, lo vamos a omitir. ¿Ok? Aquí va a haber una pequeña variación a la hora de nombrar los compuestos. A la hora de nombrar los compuestos, primero vamos a poner cuántos oxígenos tiene y luego vamos a poner cuántos no metales tiene a la hora de hacer la nomenclatura. Por ejemplo, tenemos el NO, nitrógeno, oxígeno. El nitrógeno es un no metal y el segundo es el óxido o el oxígeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder nombrar este compuesto, primero vamos a colocar, aquí dice, primero colocamos el óxido y posteriormente el no metal. Como el óxido está presente una sola vez, le vamos a poner la palabra mono, que quiere decir uno, monóxido. Y luego vamos a colocar el nombre del otro compuesto, que es el no metal, posteriormente el no metal, pero al no metal no le vamos a poner la palabra mono. Por lo tanto, el compuesto se llamaría monóxido de nitrógeno. Vamos a ver otro caso, caso número 2. Primero coloco el óxido, pero voy a indicar cuántos oxígenos tiene. Mono, di, tri, de 3. Entonces este compuesto sería trióxido de di, porque son 2, y el nombre de este compuesto, que sería el fósforo. Por lo tanto, el compuesto se llama trióxido de difósforo. Si nosotros sabemos el nombre y queremos calcular la fórmula, vamos a hacer lo inverso. Primero, identificamos que es un óxido no metálico, hay oxígeno y hay un no metal. Vamos a ver la cantidad de átomos de cada elemento, y eso lo vamos a saber por su nomenclatura. Si dice mono es 1, si dice di es 2, tri 3, etc. Y vamos a anotar estos números como subíndices. Por ejemplo, dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos hay? 1. Primero colocamos un carbón y luego aquí dice dióxido. Tenemos 2 óxidos. Por lo tanto, el compuesto sería CO2. Dióxido de carbono. Ejemplo 2. Pentóxido de difósforo. Primero colocamos el no metal. ¿Cuántos tenemos? 2. Colocamos 2 con el fósforo y aquí tenemos 5 oxígenos. Por lo tanto sería P2O5. Último caso, monóxido de carbono. Observemos que aquí se coloca el mono solamente en el oxígeno porque es 1 y en el carbono, aunque sea 1, no se pone monocarbono. Entonces en este caso únicamente sería CO. Pasémonos al siguiente compuesto, que serían los compuestos binarios, pero ahora del hidrógeno. Característica principal, existe el hidrógeno, está formado el hidrógeno. Y vamos a tener dos variantes, hidrógeno con metal, hidrógeno con no metal. Vamos a empezar primero con los hidruros a partir de la fórmula. Un hidruro es la combinación del hidrógeno, que va a tener una carga de -1, y de un metal. Para poder nombrar estos compuestos, primero colocamos la palabra hidruro, definimos la carga del catión y volvemos a la regla fundamental. Si el elemento presenta más de una carga, se coloca entre paréntesis con números romanos. Por ejemplo, este compuesto. Tenemos hidrógeno y sodio.
el sodio es un metal. Combinación de un metal con hidrógeno se van a llamar hidruro. Para poder nombrarlo, únicamente le ponemos hidruro y el nombre del metal, hidruro de sodio. Si el sodio tuviera más de una carga, entonces lo especificaríamos en paréntesis, no es el caso. Ejemplo 2. El hierro sí tiene dos cargas. Tiene la carga de +2 y tiene la carga de +3. Entonces, ¿cuál es el chiste en este ejemplo? Identificar cuál de las dos cargas se está usando. Y para ello utilizamos este numerito que está aquí abajo del hidrógeno. Recordemos que estos números se cruzan en las cargas. Quiere decir que el hidrógeno va a tener o va a corresponder a la carga de +2 del hierro. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar hidruro de hierro y entre paréntesis colocamos el 2. Si nosotros sabemos el nombre, vamos a hacer lo inverso. Primero colocamos el metal, luego el hidrógeno, y la carga del metal me va a indicar cuántos hidrógenos voy a tener yo. Lo importante aquí va a ser la carga del metal, porque esa es la que me va a definir cuántos hidrógenos va a existir. Por ejemplo, hidruro de sodio. El sodio tiene una carga de 1, por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos van a existir? 1, y el compuesto sería NaH. Número 2, hidruro de níquel. La clave está aquí. El níquel tiene 3, por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos van a existir? 3. Si nosotros, ahora vamos a pasarnos a los hidrácidos, que sería la siguiente compuesto binario del hidrógeno. Va a ser la combinación ahora de un hidrógeno, pero con carga positiva, y se va a combinar con un no metal, ya no va a ser con un metal como en el ejemplo anterior. Primero colocamos la palabra ácido, y después vamos a colocar la raíz del nombre del no metal, pero va a finalizar con la palabra hídrico. Para ello necesitamos aprendernos un poco de las raíces de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el azufre se utiliza la palabra sulfur y terminaría en hídrico, que sería sulfur hídrico. Selenio, selen hídrico. Telurio, telur hídrico. Fluor, fluor hídrico. Cloro, clorhídrico. Bromo, bromhídrico. Y yodo, yodhídrico. Tenemos este compuesto. Para nombrarlo, vamos a poner la palabra ácido, la raíz, que sería brom, y la terminación hídrico. Ácido bromhídrico. Ejemplo 2, tenemos el hidrógeno, tenemos el azufre. Inicia con la palabra ácido, y azufre sería sulfur hídrico. Por lo tanto, es el compuesto ácido sulfídrico o sulfurhídrico. Si conocemos el nombre, ¿cómo podemos desarrollar la fórmula? Primero identificamos la terminación hídrico. La carga del no metal me va a indicar cuántos hidrógenos existen. Ácido clorhídrico. ¿Cuál es la carga del cloro? La carga del cloro aquí va a ser de -1. Por lo tanto, vamos a tener un hidrógeno y un cloro. Ácido telurhídrico. Necesitamos ver cuál es la carga del telurio. En este caso, la carga del telurio es +2. De nuevo lo encontramos en nuestra tabla periódica y eso me va a indicar cuánta cantidad de hidrógenos vamos a tener. Ácido telurhídrico.